esta plática yo la quise hacer en torno al cultivo celular en 3 dimensiones, que es una técnica que podríamos tener como novedosa, pero ya lleva bastantes años sentando las bases en esta clase de cultivos. Y principalmente me quise centrar aquí porque justo tengo un par de meses en Thermo Fisher, no tengo 6 meses en Thermo Fisher, y cuando llegué me comentaban, necesitamos darle realce a la parte de cultivo celular en 3D. Entonces todos mis compañeros me decían, así es muy difícil porque en México nadie sabe hacer cultivo 3D. Entonces no es posible, ¿no? O sea, no estamos tan atrasados. Y me llevé pues la sorpresa de que hay muchísima gente en centros de investigaciones, en algunas empresas ya, que están usando estas técnicas. Y bueno, pues para mí fue un gusto encontrarme con que evidentemente estamos haciendo cosas importantes en temas de cultivo celular. Y pues básicamente esta charla se va a tratar sobre organoides y esferoides y vamos a abordar algunos temas. Muy rápidamente vamos a entrar a la parte de historia del cultivo celular, no del cultivo celular desde sus inicios, sino cuando empieza a tomar realce la parte de cultivo celular en 3D. Vamos a revisar algunos conceptos importantes, sobre todo cómo llamar a lo que estamos utilizando. Vamos a hablar muy brevemente también de las técnicas para los cultivos, que son relativamente sencillas, nos vamos a dar cuenta. Y finalmente traer una serie de revisiones de artículos que se han hecho en temas como cáncer, toxicidad hepática y modelos de enfermedad, en donde se han utilizado los cultivos 3D. Y bueno, realmente trataré de hacer la charla no muy técnica, es algo que la idea aquí es que todos nos demos una idea de a dónde va esto, en dónde estamos parados en los cultivos en 3D. Y pues bueno, que nos demos cuenta también qué aplicaciones pudiéramos retomar de toda esta información, ¿no? Igual esto no está encaminado solamente a hacer cáncer o investigación o solamente ver cómo funcionan las cosas, sino muchas de las aplicaciones y técnicas que vamos a ver aquí, pues es cuestión de nosotros saber en qué puntos las podemos implementar para lo que sea que estemos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, seguramente esta parte pues ya la tienen muy bien dominada, supongo que esto se trata del tema del curso. ¿Qué es el cultivo celular? Se los voy a repetir muy rápidamente, pues es remover las células de algún tejido animal o vegetal y cultivarlas en condiciones óptimas para su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Y estas condiciones pues, conllevan distintos elementos como un recipiente adecuado, si tenemos células adherentes, células no adherentes, un sustrato medio que son los medios de cultivo, nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, factores de crecimiento y condiciones físico-químicas como pH, temperatura y condiciones de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? CO2. Entonces, breve historia del cultivo celular. Como les mencionaba, no me voy a ir desde cuando empezamos a ver las células y las empezamos a cultivar. Vamos a entrar directamente a dónde fue que inició el cultivo celular en 3D. ¿Sí ven bien de las orillas? No, muy bien. Pero bueno, fue más o menos en la década de 1900 cuando se empezaron a dar estos avances en la cuestión del cultivo celular. Se inició con el desarrollo de un método de cultivo para generar estos sistemas, que es el método de hanging drop, que como pueden ver ahí fue casi el inicio o el preámbulo de todas estas tecnologías. Se sigue utilizando y es una técnica bastante confiable para obtener esta clase de cultivos, ¿no? Entonces en 1906 se empezó con el método de hanging drop. En 1914 empezamos a ver qué es un crecimiento ordenado, qué es un crecimiento desordenado, cómo es la organogénesis de ciertos tejidos. En 1952 se empezaron a hacer los primeros ensayos de disociación de tejidos de humanos y nuevamente su incorporación en condiciones in vitro, ¿no? En el 56 pues fue cuando se inició con este descubrimiento y producción del colágeno, que ahorita pues realmente muchos de nuestros experimentos sean en monocapa o en cultivos 3D, pues no podrían ser si no tenemos el colágeno. En 1973 se descubrió la fibronectina, que entre muchas otras moléculas de adición integrinas, pues son vitales justamente en toda esta parte de la matriz extracelular, para cuestiones de señalización, para cuestiones de desarrollo, para soporte, y para comunicación célula a célula, ¿no? En 1989 se empezaron a hacer los primeros ensayos de crecimiento en temas del cáncer, por ejemplo, en crecimientos desordenados, en temas, por ejemplo,
de células mamarias cuando crecen de manera ordenada y cuando van a generar un crecimiento anormal o patogénico. Y bueno, en el 2001, a partir del 2000, realmente lo que se ha venido haciendo en cultivos 3D pues ya no tiene límites, ¿no? Hemos llegado, bueno, empezamos por ejemplo a ver mecanismos de morfogénesis, sobre todo llega un punto en el cual las herramientas que tenemos para el análisis de lo que estamos haciendo nos permiten sobre todo tener más información y hacer un experimento más versátil, ¿no? Entonces en 2009, por ejemplo, ese también fue muy sonado cuando se empezaron a hacer los primeros intestinos in vitro. Después en 2012 se formaron los primeros órganos visuales, por así decirlo, yo no los llamaría como tal ojos, pero órganos visuales, a partir de células embrionarias. Y en 2013, por ejemplo, pues tenemos la primera publicación de un cerebro o un organoide de tipo cerebral a partir de células pluripotentes inducidas de un paciente, ¿no? Y bueno, justamente algunos de estos eventos los vamos a retomar en la parte de aplicaciones. Y bueno, tenemos el cultivo celular, tenemos la historia, hemos desarrollado tecnología, hemos desarrollado métodos de análisis, hemos desarrollado reactivos para trabajar con el cultivo celular en 3D. Pero ¿qué es lo que nos lleva hasta este punto, no? Estos son, de manera muy resumida, los tres grandes modelos que hemos utilizado para tratar de explicar todo lo que sucede en el cuerpo humano, ¿no? Dícese en cuestiones industriales, en pruebas de fármacos, en cuestiones de desarrollo, inmunología no se diga. Entonces, bueno, tenemos un modelo animal que es el más recurrente, que son los roedores, ratones o ratas. Tenemos después la implementación justamente de tomar esas células de los animales vivos y cultivarlas en una monocapa. Y ahora pues estamos en la etapa de crear un entorno a partir de condiciones in vitro lo más parecido posible a una condición in vivo, que son justamente los cultivos celulares en 3D. Entonces, esa es la primera diferencia que vamos a ver en la organización y la estructura de los cultivos, ¿no? Y si queremos una mejor vista, pues como les mencionaba, las herramientas nos han permitido tener una mejor apreciación de lo que estamos trabajando. Vamos a hacer marcadores casi para cualquier cosa, para cualquier proteína, condiciones de viabilidad, por ejemplo, que estuvieron trabajando en el curso, temas de apoptosis, de proliferación, difusiones de oxígeno, todo eso lo vamos a ver más adelante. Y qué es justamente lo que nos ha llevado de pasar de un modelo animal a tener células y a tener células con una mejor morfología. Pues ese es el objetivo central del cultivo celular, ¿no? Que es crear un entorno artificial lo más realista posible, pero que aún nos permita ese modelo poder llevar a cabo un análisis, ¿no? De nada nos serviría tener, por ejemplo, crear un humano in vitro si de todas maneras no puedes hacer análisis y pruebas en ese humano in vitro. Entonces hay que mantener eso muy en mente. El modelo tiene que permitirnos todavía realizar mediciones, apreciaciones y análisis. Y bueno, justamente el punto de llegar hasta el cultivos 3D es evitar ciertas variaciones, aparte de crear el ambiente más realista posible, ciertas variaciones, por ejemplo, como esta, ¿no? Algunos han visto o han revisado varios artículos en donde se trabaja con modelos animales y de repente pues van tus gráficas perfectas y hay 2 o 3 ratones que no responden y tienes tus puntos con desviaciones estándar que no son publicables, ¿no? O que no pueden considerarse dentro de un ensayo clínico, por ejemplo. Entonces justamente esa clase de cuestiones tratamos de evitar. Justamente en la parte de aplicaciones vamos a revisar si de verdad nos ha conferido una ventaja empezar a trabajar con esta clase de cultivos que con los modelos animales. Y bueno, para tener una idea de en qué punto estamos, dependiendo del tipo de ensayo que vamos a realizar, por ejemplo en esta pirámide vamos, por así decirlo, de la cuestión más sencilla a la más complicada, trabajando por ejemplo en cultivos 2D in vitro, que se trabajan en cajas de Petri, en matraces, y por ejemplo cuando tenemos una monocapa de células, ¿hasta qué nivel podemos responder una pregunta que tengamos, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con una monocapa podemos hablar de dudas o preguntas a nivel subcelular, a nivel celular, ¿no? Comportamientos muy individuales. Pero por ejemplo, no podemos llegar a pensar en una respuesta orgánica con un cultivo en 2D. Y sin embargo, y no digo que esté mal, digo, son cosas que uno se atreva a pensar y decir,
sea, muchas veces el trabajar, por ejemplo, con una línea de cáncer no te habla que lo que pasó en ese cultivo 2D va a emular un tumor en cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que estar más bien ubicados en hasta qué punto puedo llegar yo a hacer una descripción dependiendo la plataforma en la que esté trabajando. Luego entramos a los cultivos 3D in vitro, que se pueden trabajar, más adelante vamos a revisar eso, en hidrogeles, en andamios fibrosos, en cultivos celulares, tejido celular impreso y esferoides u organoides. Entonces, cuando trabajamos en este punto, podemos responder preguntas a nivel de tejido simple. Hablamos, por ejemplo, de tumores, que son material biológico, y tejido estratificado, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con un organoide, que son, más adelante vamos a ver la descripción de organoide, pero tenemos ya distintas células en distintos estadios de maduración, de desarrollo, por ejemplo, podemos hablar y responder preguntas a nivel de tejido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se responde? ¿Qué respuesta hay? Luego podemos trabajar también con la cuestión de cultivos 3D ex vivo, que son igual cultivos, son in vitro, pero provienen de tejidos in vivo como tal, ¿no? Entonces ahí también ya podemos hablar en cuestión de explantes de tejido, de una respuesta quizá más parecida a un órgano, ¿no? O a un tejido un poco más complejo. Y tenemos también pues esta otra modalidad de cultivo que incluye el cultivo celular habitual y el cultivo celular en 3D, que son modelos en chip, que le llaman, ¿no? Entonces tenemos una placa o un conjunto de placas que están conectadas por me refiero a conectadas por la comunicación del sobrenadante, por así decirlo. Entonces, de cierta manera, hay intercambio de factores de crecimiento, de citocinas, de señales celulares, y se crea un sistema in vitro lo más similar posible a lo que podría suceder, por ejemplo, hablando de no sé, el sistema linfático o el sistema digestivo, ¿no? Entonces, más o menos hasta ese punto podemos llegar. Y por último, pues bueno, están los estudios o las plataformas de etapa clínica, que es trabajar directamente con los humanos, ¿no? Entonces, justamente en la parte de desarrollo de fármacos, antes de llegar aquí, que ya de por sí va a costar una millonada, podemos ahorrarnos pasos y ahorrarnos quizá inversiones trabajando un poquito más arriba con modelos que se asemejen un poquito más a las respuestas que vamos a tener en las partes de etapa clínica, ¿no? Y bueno, para entrar justo en la cuestión de conceptos, en esto del cultivo 3D, desde sus inicios se ha venido hablando de esferoides y de organoides. Y en muchos lugares los podemos mencionar sin hacer distinción entre qué es una y otra, y está bien, ¿no? Al final de cuentas, estos dos conceptos han sido conceptos empíricos que se han ido acuñando dependiendo de las aplicaciones que se tienen. Entonces, por ejemplo, tenemos al esferoide como un agregado celular en 3D, compuesto por uno o más tipos celulares en crecimiento y proliferación, y puede exhibir respuestas mejoradas, pero no experimentan diferenciación u autoorganización. Es decir, por ejemplo, nos sirven para emular como tal material biológico, ¿no? Un esferoide podría ser un tumor sin ningún problema, puede ser un cúmulo de células, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, un cúmulo de células hepáticas que sea un hepatosferoide, pero finalmente surgen de tejidos primarios directamente tomados del paciente o del ser humano o cualquier animal, o líneas celulares inmortalizadas, ¿no? Entonces, estos esferoides como tal tienen una vida finita y bueno, no tienen una autoorganización. A diferencia, por ejemplo, de los organoides, como su nombre indica, que igual pueden ser, son estructuras 3D derivadas principalmente de células pluripotentes, sean pluripotentes, troncales, embrionarias, etcétera, etcétera. Y estas sí tienen la capacidad de autoorganizarse de manera espontánea, tal como sucede en los tejidos al interior de los organismos, y pueden tener funciones que se asemejan más a una estructura in vivo, ¿no? Entonces, como su nombre indica, como tal, esto ya es un tipo de crecimiento de un órgano in vitro, ¿no? A partir de células que tienen la capacidad, por ejemplo, dependiendo de qué células utilicemos, de generar tejidos del endodermo, del mesodermo, del ectodermo, por ejemplo, cuestiones neuronales, cuestiones digestivas, cuestiones de tejido blando como pulmones, como hígado. Y entonces, bueno, estas nos dan un poquito más de pistas en temas de preguntas sobre desarrollo, ¿no? Cómo sucede el desarrollo de distintos elementos del cuerpo.
Y bueno, ¿por qué tenemos que voltear la vista de algo que ya tenemos muy bien hecho y muy bien aprendido, que es un cultivo 2D, a un cultivo 3D? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a quitar? ¿Cómo me suma? ¿De qué manera yo los puedo aprovechar? Y justo esas preguntas trato de resumirlas muy gordamente en esta tabla. Tenemos, por ejemplo, los sistemas 2D, los sistemas 3D y algunos puntos clave, ¿no? La morfología celular, por ejemplo. Es real que un cultivo en 2D es una morfología normal porque casi en ningún tejido de nuestro cuerpo vamos a encontrar una monocapa de células. Hay algunos que sí, pero por ejemplo uno pensaría, la piel es una monocapa. Realmente no. En la piel incluso hay estratos y hay distintos niveles, ¿no?, de organización. Entonces un sistema en 3D de cierta manera, al ser una conformación natural que adoptan las células en cultivo, nos deja a nosotros pensar que es una organización o una morfología más natural. En términos de genoma y proteoma, que son muy importantes, está comprobado y hay muchísimos estudios, artículos que hablan de la discordancia de los patrones de expresión en términos in vitro de cultivos monocapa y en cuestiones in vivo, ¿no? Y de cierta manera el trabajar con los sistemas 3D y los ensayos y algunos estudios que se han realizado justamente muestran que los patrones de expresión tanto del genoma como del proteoma son un poco más similares a lo que sucede en vivo. La condición de cultivo, por ejemplo, que es vital también, cuando tienes una monocapa, pues tienes una exposición uniforme al medio del cultivo, como tal, no necesariamente aunque sea un fármaco, por ejemplo, pero tienes una exposición completa, lo que son factores de crecimiento, lo que es cualquier sustancia que adiciones. Sin embargo, cuando tienes un cultivo en 3D, por la misma morfología, es normal que tengas restricciones en la difusión de ciertas moléculas causadas por la organización de este cúmulo celular, ¿no? Entonces, obviamente, las células de la parte exterior no van a tener la misma exposición al estímulo que tú digas que las que están 3 líneas adentro de las partes superficiales. Entonces, eso nos llama también a decir son cuestiones o son factores que suceden naturalmente en el cuerpo humano o en el cuerpo de cualquier animal. La sensibilidad a las drogas, a los medicamentos, es similar a la cuestión de la condición en vivo. Hay una sensibilidad excesiva para los tratamientos farmacológicos que muchas veces fallan en hacer una correlación en respuestas fisiológicas. Sin embargo, con estos sistemas naturalmente pues tenemos quizá una respuesta un poquito más in vivo light, como dicen, por la cuestión de las difusiones, de las barreras incluso físicas como tal que representa el hecho de que llegue un fármaco a un sistema biológico, ¿no? En la parte de compatibilidad de flujos de trabajo, pues como les decía, las bases del sistema en 2D de la monocapa pues están sentadas desde hace muchísimo tiempo. Todos los estudios que se han hecho hasta los últimos años, bueno, pongámoslo hasta 1900, estaban hechos en monocapa. Entonces casi toda la información que tenemos, por ejemplo, de estudios farmacológicos, de estudios preclínicos, de pruebas de fármacos, de cuestiones de desarrollo, por ejemplo, de entendimiento del desarrollo biológico, han estado en cultivos de monocapa. Entonces, de cierta manera, trabajar con sistemas en 3D representa un futuro o un presente incierto. Yo aquí ya no estoy tan de acuerdo porque más adelante vamos a ver que el camino en el cultivo 3D ya está muy recorrido y cada vez más es más accesible trabajar con estas técnicas, más sencillo por la disponibilidad de bibliografía, datos, lugares donde puedes tomar información y con la cuestión técnica que vamos a ver más adelante. Y bueno, los ensayos, justamente igual que la compatibilidad del flujo de trabajo, pues todos los ensayos están hechos en 2D y todavía faltan muchos ensayos, sobre todo, no que falten los ensayos, sino que falta validar que esos ensayos son representativos para, no sé, por ejemplo, pruebas preclínicas, ¿no?, en cultivos 3D. Y por último, la complejidad, pues bueno, aquí también estoy un poco en desacuerdo con esta tabla, porque dice que trabajar con un cultivo monocapa es de baja complejidad. Quizás sí, pero muchas veces incluso con ciertos tipos de células es mucho más sencillo tener un cultivo 3D que una monocapa por la propia naturaleza de las células, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás sí sea fácil de montar un cultivo en 2D, pero a lo mejor no es fácil el mantenimiento del cultivo, a lo mejor no es fácil la proliferación del cultivo, alcanzar las confluencias del cultivo, almacenarlos y volverlos a utilizar.
Entonces, en ese punto creo que el sistema 3D tiene, en cuestión de dificultad, por ejemplo, algunas ventajas, ¿no? Sí es quizá un poco más difícil técnicamente, pero más fácil celularmente, no sé si me explico, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la actualidad a partir de todo esto que les he platicado, ¿no? Como vemos, pues a partir de la década del 90 a la fecha, pues se han disparado la cantidad de artículos, publicaciones, congresos, trabajos, pruebas que se han realizado en torno a los cultivos en 3D o a los modelos en 3D. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, algunos de los sucesos en 2009 que se formaron las primeras criptas intestinales, como le llaman, pues empezó el boom de poder generar órganos in vitro, ¿no? Por ejemplo, se crearon las primeras órganos oculares y los organoides cerebrales. Y compaginado con esta facilidad que te da trabajar con biología del desarrollo, biología evolutiva, por ejemplo, está también el tema del cáncer, ¿no? Entonces, a partir de 2006, como podemos ver, se han disparado también la cantidad de trabajos e información que hay sobre cáncer, siendo los principales la piel, la próstata intestinal, de riñón, de corazón, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, como pueden ver, trabajar con este tipo de cultivos se ha vuelto de relevancia casi, yo diría, vital en cuestiones de investigación, tanto clínica como investigación básica, entendimiento de procesos y quizá pruebas preclínicas. Entonces vamos a ver algunas de las técnicas justamente para el cultivo celular en 3D, y muchas veces uno pensaría, no hago cultivo, bueno, de hecho es un comentario que he escuchado de algunas personas que he visitado, dicen, no quiero hacer cultivo 3D porque todo ya lo tengo para el cultivo 2D y no sé qué necesito para tener el cultivo 3D. Y bueno, la cuestión es que realmente la situación no cambia mucho. Los modelos en 3D como los 2D empiezan a partir de los mismos elementos, ¿no? Elemento principal, las células. Hay que saber con qué células vamos a trabajar, si son células del hígado, si son células cancerígenas, si son células neuronales, etcétera, etcétera. Eso nos va a decir todo lo demás. A partir de saber con qué células trabajo, puedo saber qué aproximación de técnica por cultivo 3D voy a tomar. Si con matrices o frascos de cultivo. Aquí me explico mejor. Hay dos vertientes, ¿no? Se puede trabajar con andamios o sin andamios, por así decirlo. Y finalmente, pues bueno, medios, suplementos y reactivos que voy a necesitar para mantener la sobrevivencia de esas células, la viabilidad, las proliferaciones, etcétera, etcétera. Y justo en esa parte media de saber cómo voy a trabajar, pues hay dos opciones, ¿no? Hay técnicas basadas en andamios y técnicas libres de andamios. No las separo completamente porque ustedes van a ver a continuación en la revisión de aplicaciones que realmente lo que se hace es saltar de una a otra y principalmente pasar de una aproximación libre de andamios a una basada en andamios, ¿no? Entonces les explico muy rápidamente. Una basada en andamios, por ejemplo, es el uso de la matriz extracelular, ¿no? Hay diferentes productos de diferentes marcas que tienen su propia matriz extracelular, decisión de cada quien, pero más o menos así es como se ve. Nosotros vamos a tener de forma esquemática un organoide o un esferoide embebido en una matriz extracelular que le va a dar soporte, le va a dar señales de supervivencia, porque sabemos que las matrices extracelulares tienen integrinas, moléculas de señalización, de soporte, colágenos. Todo eso genera un entorno para que las células como tal tengan la información de no entrar en apoptosis, ¿no? Es decir, estoy en un sustrato o en un ambiente óptimo para mi desarrollo. Y justamente la imagen que tenemos ahí es más o menos como se pueden ver, no sé si se alcanza a ver, pero en las orillas se ve como un poco borroso, que es justamente esa matriz, y en ese caso esa imagen es de organoides neurales. Y bueno, tenemos también la otra opción basada en andamios que incluye todas las demás técnicas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la impresión en 3D que se hace sobre ciertos andamios inertes, cuestiones, por ejemplo, biopolímeros. Hay mucha gente que trabaja con se me fue el nombre, polivinil, polirubina y muchísimos otros biopolímeros que son inertes, ¿no? Nanomateriales, por ejemplo,
Hay un doctor en el Hospital 20 de Noviembre, en el Hospital General, que hace electrohilado, y en ese electrohilado cultiva las células, si no me equivoco, son de cartílago. Entonces, pues bueno, ese es otro andamio que él utiliza, ¿no? Y bueno, muchos otros materiales. En este caso, en las imágenes vemos, por ejemplo, en la primera fotografía, esta es una esponjita de alginato, ¿no? Entonces, los alginatos son elementos que se obtienen a través de las algas, que son biopolímeros como tal, resultan inertes y tienen cierta carga, lo que permite justamente adherencia de células, etcétera, etcétera. Y esa es una imagen, por ejemplo, en SEM, microscopía de barrido, en donde se alcanzan a ver, por ejemplo, las estructuras del alginato y los esferoides o organoides embebidos en esos espacios que deja esta esponja, ¿no? Y bueno, la parte de protocolos libres de andamio, estos quizá puedan ser un poco más sencillos, más baratos y de más fácil acceso a nuestros cultivos en 3D. Uno de ellos, por ejemplo, es el de flotamiento forzado. Básicamente, el punto clave en los acercamientos de libres de andamios es el plástico que utilizamos. Normalmente, cuando se trabaja en cultivos de monocapa, hay que utilizar plásticos con tratamiento para células adherentes. Hay plásticos sin tratamiento, en general solo sin tratamiento. Esos plásticos no nos van a servir acá. Necesitamos plásticos con tratamiento antiadherente, ¿sí? O sea, garantizar que de verdad ninguna célula va a poder hacer unión con el plástico con el que estamos trabajando. Entonces, así justamente se forma esto. Utilizando la gravedad, las células van a caer hasta el fondo. Puede ser, por ejemplo, una placa en fondo U, un tubo de este tipo que tiene también fondo cóncavo. Y como se ve ahí, se va viendo cómo se van depositando, ¿no? Y por cuestiones fisiológicas y intrínsecas de las células, pues se van a formar estas asociaciones que nos van a generar estructuras de emprendimiento. Otra de las técnicas, que justo esta fue la primera que salió a la luz como tal, como técnica para el cultivo en 3D, que es el hanging drop, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, podemos ver realmente lo que es el hanging drop. En este caso, la técnica fue utilizar una caja de Petri, tenemos nuestra suspensión celular. Por supuesto, todos los cultivos que van a hacer en 3D pueden empezar en 2D sin problema. O sea, puedes crecer tus células, decir yo necesito para mis ensayos 1 millón, 2 millones, 3 millones de células. Entonces las creces, las proliferas, las resuspendes y entonces sí, a partir de tu resuspensión celular haces estas gotitas en la superficie de las cajas Petri u otros plásticos y bueno, justamente por acción de la gravedad se van a formar estos esteroides. Y a continuación lo vamos a ver un poco mejor, pero a grandes rasgos esos son los dos acercamientos para el cultivo celular en 3D. Entonces, aquí va a hablar de la parte de hanging drop. Como les mencionaba, es una técnica que yo considero y está considerada como de muy baja complejidad y se tiene un acceso muy sencillo a las células. Esta imagen, por ejemplo, la saqué de un artículo. En este caso, justo como se empieza es con una monocapa, disociamos la monocapa, tenemos el pellet, después el centrifugal, etcétera, etcétera. Resuspendemos, contar, que es muy importante, saber cuántas células vamos a poner. Y en este caso, pues utilizar una manera muy elegante, que son estas plaquitas que tienen como micropozos, no sé si las han visto, que justamente cabe una gota. Pero hay maneras un poco más sencillas de usarlo, por ejemplo, como podemos ver en el video. En este caso ahí tiene su suspensión celular. En esta parte de acá tiene la base del Petri con PVS, que va a ser importante para mantener condiciones de humedad. Y tal como se ve, se está poniendo gotitas, ¿no? Entonces está llenando la tapita del Petri con gotitas. Toma su cajita, la voltea y la pone sobre su Petri con PVS, ¿no? Entonces, pues ese ya va a incubar, se mantiene en condiciones de temperatura, la incubadora te da términos de CO2, etcétera, etcétera. Y una vez que tienes ya incubadas tus células, por ejemplo, la caja de Petri, el acceso a las células es muy sencillo. Tomas tu caja, con mucho cuidado la volteas otra vez, resuspendes con el mismo medio y ahí van todos tus organoides, ¿no? Entonces ahí van, cuentas y empiezas a trabajar. Justamente, bueno, aquí abajo es una imagen de cómo se vería, por ejemplo, al día 1 que tenemos la monocapa como tal. Estos son hepatocitos, se ven como una monocapa. Al día 2 de estar en hanging drop, por ejemplo, ya se ve cómo se van haciendo estas asociaciones. Para el día 5 ya tienes un esteroide casi completamente definido, ¿sí? Entonces, eso ya
Esto es lo que tienes al final de la incubación y que puedes resuspender con medio y ahora sí contar tus esferoides y dependiendo del ensayo que vas a hacer, distribuir en cajas, por ejemplo, de 96, de 24, etcétera, etcétera. Y lo que les comentaba ahorita, es muy importante el conteo, ¿no? Una vez que tengamos nuestras células que vamos a poner para generar esferoides, el conteo celular es muy obvio, pero muchas veces solemos tener errores aquí. Entre más células pongas, obviamente el tamaño de tus esferoides va a ser mucho mayor. Entonces, el conteo celular es importante, como se ve aquí, por ejemplo, en qué tamaños de esferoides vamos a tener. Y esto va a jugar un papel muy importante en los estudios posteriores, dependiendo del análisis que hagamos, pero es muy importante, bueno, aquí el tamaño se importa, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en la de aplicaciones. Finalmente, pasando un poquito a la parte de basados en andamios, tenemos esto que es la matriz extracelular. Como muchos de ustedes ya saben, la matriz extracelular es una membrana basal que forma una interfase en tejidos vivos entre las células y el estroma, que es todo lo que está contiguo a la célula, ¿no? En muchos tejidos epiteliales, musculares y neuronales. Y esta matriz extracelular no solo brinda soporte, sino que juega un papel muy importante en procesos como el desarrollo, mantenimiento de los tejidos, regeneración, reparación de heridas y, por ejemplo, en procesos patológicos también tiene un papel importante, por ejemplo, en la formación y crecimiento de tumores y metástasis, ¿no? Entonces, no solo es una cuestión de soporte, sino es una cuestión de enviar señales de mantenimiento celular a nuestros cultivos. Y pues bueno, así es como se ven igual. Como pueden ver, esa es una imagen tal cual tomada hacia la placa, entonces se alcanzan a ver bastante bien ya esas estructuras. Esta es una imagen amplificada, esto es un organoide neural. Entonces, esta imagen está muy padre porque se alcanzan a ver que estos se le llaman loops de desarrollo, que son justamente, esto describe exactamente lo que pasa en las etapas tempranas de formación del cerebro, ¿no? Pues eventualmente todos esos loops van a formar las hendiduras y la parte rugosa del cerebro, ¿no? Y pues tiene obviamente su sección apical y su zona cortical, etcétera, etcétera. Eso es, por ejemplo, en cuanto a organoides. Pero, por ejemplo, las matrices extracelulares también se usan en esferoides. En ese diagrama pues vemos cómo tenemos un esferoide, vamos a colocar una plaquita, le vamos a poner, bueno, ahí ya me metí un golazo porque dice matrigel, pero en general pues son matrices extracelulares y podemos hacer algo que con el cultivo 2D es imposible de hacer, o no tiene sentido más bien, tener un corte histológico, por ejemplo. En un cultivo 2D no quieres un corte histológico porque es una monocapa, pero en un cultivo 3D puedes observar presencia celular de un tejido, de un material biológico y estructura. Entonces este es un corte de un esferoide de cáncer de mama. Entonces ahí se puede ver claramente las células, el colágeno, todos los elementos que lo componen, ¿no? Entonces esto ya es una vista de un tejido a partir del cultivo celular, ¿no? Entonces pues eso es lo que nos da el trabajar con matrices extracelulares. Y por eso les mencionaba que no es usar una u otra, sino puedes pasar indiscriminadamente, dependiendo de lo que necesites, entre métodos libres de andamios y métodos con andamios. Bueno, otra también, justo lo que les mencionaba, en este caso solo puse el alginato. En esa imagen pues vemos la esponjita de alginato. Esa es una imagen de microscopía de transmisión de TEM. Entonces ahí se alcanzan a ver muy bien cómo son estos huequitos. Ese es un diagrama bastante ridículo de cómo se vería. Y en esta parte de abajo podemos ver otra vez la imagen en SEM de cómo se colocan y se embeben estas estructuras 3D en las superficies de los huequitos. Y justamente lo que permite que se embeban ahí, que no caigan solo al fondo del cultivo, es que los alginatos tienen cargas. Pues cargas que juegan justamente, las células tienen carga negativa ya per se. Estos alginatos tienen carga positiva por los iones de calcio, entonces se hace el link ahí, ¿no? Y estos son organoides, de cómo se ve una vez que se retira el soporte. Entonces,
Ese producto es muy novedoso porque viene, por ejemplo, en placas, en formato de placas de 6, 24, 12. Entonces, cada pocito trae su esponjita de alginato. Entonces, colocas la esponjita, primero colocas el medio de cultivo hasta que se incorpore bien a toda la superficie. Posteriormente, tus células llenas con medio de cultivo y lo dejas ahí. Y entonces, ¿cómo recuperas a las células del interior de los alginatos? Hay otros reactivos, por ejemplo, dependiendo del producto, hay por ejemplo buffers que disuelven el alginato y te liberan los organoides fosforoides. Entonces, pues es bastante accesible llegar a esas estructuras celulares. Y aquí son algunas imágenes de microscopía muy corriente, de por ejemplo glioblastomas, de células de cáncer de mama, de cáncer de próstata, únicamente demostrando que pues esta plataforma es compatible con muchísimos tipos celulares, ¿no? Nuevamente, lo que va a dictar qué es lo que vas a hacer y a dónde va, pues es el tipo de células en la que estás trabajando. Y bueno, hasta este punto más o menos ya queda claro cómo son los cultivos en 3D, de dónde surgen, por qué requerimos cultivos 3D, por qué hemos llegado hasta acá. Y alguna duda con cuestiones de las técnicas, por ejemplo, a mí me parecen, he tenido la oportunidad de trabajar con estas técnicas, no en la parte de investigación, haciendo posgrados, pero ya ahorita con Termo he recibido cierto entrenamiento y hemos trabajado con estos tipos de técnicas y me parecen de verdad muy sencillas, ¿no? Muy fáciles de implementar y bueno, a diferencia de lo que se cree sobre el cultivo 3D, los reactivos realmente no son inalcanzables o inaccesibles para trabajar con estas técnicas, ¿no? Entonces, hasta aquí todo bien. Vamos a entrar a la parte de aplicaciones. Antes de... tengo una duda. En estos organoides o esferoides o así, ¿el número de células las calculamos por el diámetro? ¿Número de células en el organoide? Ajá. No, más bien, el diámetro va a estar dado como parámetro del contorno celular. Por ejemplo, De las que agregué al inicio. ajá, tú no sabes de qué tamaño va a ser tu esferoide, ¿no? Porque puede que de 100 células, 90 se peguen y las otras 10, ¿no? Pero, por ejemplo, tú sabes que si pones 750 o pones 10.000 células, pues tu tamaño va a ser evidentemente distinto. Entonces, como vamos a ver en algunos de estas aplicaciones, creo que sí está por ahí. Una cosa es las células que cuento antes, y a partir de que tengo mi esferoide, casi uno de los estudios regulares es medir diámetro de esferoide. Entonces, con el microscopio te das una idea de con qué tamaño de esferoide estás trabajando. Ahí ya, pues, digamos que no importa cuántas células pusiste, porque ya están conformadas en un solo elemento, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace la diferencia entre, mira, puse 750 células y mi organoide tiene, no sé, 150 micras. O puse 1000 y tiene 350 micras, porque pues, las células también están creciendo, están generándose. Entonces, más bien, cuentas para más o menos darte una idea del tamaño, pero una vez que tienes tu organoide o esferoide, hay que medirlo y saber con qué tamaño de material biológico estás trabajando. Una pregunta. Sí. Va relacionado con lo que mencionabas. Viendo las gráficas en las cuales colocas tu conteo inicial de células, llega un punto donde, o sea, sí se ve la tendencia, pero llega como una parte de meseta al final. Sí. Y estamos hablando ya de pues, prácticamente el doble de células. Muestra, ¿no? Si, por ejemplo, de 4.500 brinca 5.000, todavía se ve, pero a partir de ahí, las últimas 4 ya no se ve realmente un crecimiento que sobrepase la desviación del... Ya no habría una diferencia significativa entre esos 3 grupos. ¿Eso se deberá a las características de la misma línea celular o ya se debe más de las... que ya es tan grande como si ya alcanzó su tamaño que ya iba? Ya no... Vaya, las demás células que se vayan generando a partir del organoide se van a ir desprendiendo del mismo organoide y yendo hacia el medio. Pues es una excelente pregunta. De hecho, bueno, los tamaños deseados, por ejemplo, de organoides que queremos van entre 400, 300 a 600 micras, ¿no? Ese es un tamaño en el cual ya se pueden hacer distintos estudios. Pero como dices, justamente esa tendencia va a depender de con qué células estamos trabajando. Entonces, en este caso, este gráfico está hecho con hepatocitos.
Entonces, bueno, esos datos están puestos en una nota de aplicación que está en la página y justamente llegan hasta 10.000, pero dicen realmente hasta 10.000 células pues siguen el mismo comportamiento, ¿no? Es una muy buena pregunta porque la verdad no tengo una respuesta como tal de sucede por esto, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el tipo de células que estamos utilizando. Quizás sería bueno hacer una prueba de hasta qué punto se normaliza mi asociación dependiendo del número de células que pongo. Pero más o menos es como para darse una idea de cuántas células van necesitando para tener ciertos tamaños. Y tengo otra pregunta. Ya aprovecho No, la adelante. interrupción. Este tipo de organoides y esferoides se han hecho solo con una línea celular o ya hay cocultivos y esas cosas también. Pues eso es muy interesante porque ahora sí, como dicen los límites del cielo, los límites del cielo. Hay muchos trabajos en los que hace, y de hecho hay algunos que voy a citar aquí, en los que se hacen esferoides a partir de tumores heterogéneos. Entonces traen, por ejemplo, hepatocitos, traen fibroblastos, traen células estromales. Y por ejemplo hay metodologías muy interesantes. De hecho esa imagen la tengo en la cabeza y la tengo en un artículo aquí, no la puse en la presentación. Hay una imagen en la cual generan un esferoide de células cancerígenas, como tal esferoide. Ya que lo tienen, incluyen células endoteliales, fibroblastos por ejemplo, y se hace la asociación y se forma como tal una estratificación del tejido. Entonces tienes de cierta manera incorporación de los fibroblastos, se forman redes de colágeno dentro. Es una cosa bastante interesante. Entonces realmente esto pueden hacerse con la cantidad de células que quieras. Por ejemplo, hay ensayos inmunológicos de invasión de tumores. Entonces aquí sí se pueden hacer ensayos de invasión de tumores. En los cultivos en 2D no creo, no creo que sean datos muy confiables. Entonces, por ejemplo, ahí se cultiva un esferoide de cáncer con células NK o con PBMCs y se ve, se estimula la infiltración, ¿no? Básicamente ahí lo que estoy tratando de entender es que están emulando un cáncer encapsulado, como lo llaman, tal cual que el mismo cuerpo ya empezó a recubrirlo con células endoteliales para tratar de disminuir su crecimiento, y lo que está haciendo es previamente una estimulación in vitro de los... Pues de hecho, por ejemplo, como saben, hay dos tipos de tumores, ¿no? Hay tumores, los que llaman benignos, que ya son como tal células cancerígenas que están encapsuladas por la misma acción del cuerpo humano, esos son fácilmente extirpables y no hay problema. Y hay malignos que en cierto punto pues rompen y hacen metástasis. Por ahí va. Realmente lo cierto es que en un tumor biológico real no solo hay células cancerígenas. A pesar de que esté rodeado por tejido, el que tú me digas, va a tener infiltraciones de células estromales, de fibroblastos, incluso tiene infiltraciones naturalmente de células de sistema inmunológico, pero están inactivadas, no tienen ningún estímulo, entonces ahí están. Un tumor como tal es una masa biológica que incluye N cantidad de células, pero puede haber ensayos, por ejemplo, de metástasis en tumores, que justamente creas este tumor, lo recubres de epitelio y lo estimulas para generar respuesta metastásica, ¿no? Están esos artículos. La verdad, a ver si no los decepciono porque puse como 2 o 3 por aplicación, pero realmente la bibliografía es muchísima, ¿no? Vamos a empezar con biología del cáncer. Así rápidamente, ¿qué nos da trabajar con los modelos en 3D? Pues son modelos más predictivos, estudios más integrales de la biología tumoral. Entonces, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué diferencia trabajar con células cancerígenas en 2D y en 3D? En este diagrama trato de especificarlo. Por ejemplo, en un cultivo en 3D de células cancerígenas vamos a tener gradientes de proliferación. Entonces, regularmente, y es algo ya que está muy estudiado, muy estipulado, en un esferoide cancerígeno vamos a tener un núcleo necrótico que justamente va a estar en medio, que van a ser células que ya nos están reproduciendo, y vamos a tener una zona de proliferación que son toda la parte exterior, que justamente es crecimiento del tumor. Vamos a tener interacciones célula-célula, pues bueno, eso es más que obvio. Vamos a tener exposición no uniforme a niveles de oxígeno, es decir, los gradientes de oxígeno van a variar dependiendo en qué punto del tumor estamos. Y eso es muy importante porque, como saben, en el estudio de la biología del cáncer, las condiciones hipóxicas son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, alrededor de los tumores, no de todos, pero de la gran mayoría, hay condiciones hipóxicas. Entonces, células del sistema inmune
por ejemplo, tienen dificultades en penetrar. Hay incluso fármacos que en condiciones epóxicas pierden su actividad. Entonces, es muy importante tener conocimiento de los gradientes de oxígeno. Exposición uniforme, que ya dije. Exposición uniforme a fármacos, pues claro, ¿no? Hay dificultades no va a tener la misma respuesta estas células que estas células. Y la distribución de la glucosa. ¿Qué es lo que pasa en los tumores? Cuando hay condiciones epóxicas, el metabolismo celular cambia. Y es algo que las células sanas no tienen muchas veces la capacidad de hacer. Por ejemplo, utilizar el lactato como fuente de energía en cuestiones epóxicas. Y pues, para bien de todos, las del cáncer son perfectamente buenas en eso, ¿no? Entonces, en la zona, en general, a partir del núcleo hasta conforme vamos entrando a la periferia, la glucosa, la concentración va a ser muy, muy baja. Entonces, aquí va a haber un metabolismo completamente independiente de la glucosa, que es anaeróbico, y en la parte de arriba pues vamos a tener este metabolismo. Entonces, pues bueno, eso nos da muchísimos parámetros que podemos ver en un cultivo que están en un tema in vivo, ¿no? Y bueno, justo lo que les mencionaba es lo siguiente. En este caso son algunas imágenes sobre mediciones de difusión de oxígeno y proliferación celular. Entonces, en este esquema es lo que les mencionaba, ¿no? Entre más adentro estamos en el esferoide, hay más producción de lactato, y entre más afuera estamos, hay más disponibilidad de oxígeno para metabolismo de glucosa. Y justamente en esta imagen, más o menos en azul están los núcleos, y vemos en rojo con un marcador específico para es un reactivo para hipoxia. Tenemos justo este núcleo necrótico, ¿no? Que se ve en rojo al interior. Y lo que les mencionaba del tamaño, por ejemplo, un estudio de difusión de oxígeno en un esferoide de 150 micras no nos va a arrojar información, o en muchas ocasiones puede que sí, pero en general no nos va a dar una visión real de lo que está sucediendo, a diferencia de un organoide, por ejemplo, de 600 micras, en donde ya podemos apreciar patrones de difusión de oxígeno. Y el tema de la proliferación celular, si tenemos un esferoide muy pequeñito, naturalmente vamos a ver casi todo teñido de verde, bueno, dependiendo del reactivo de proliferación. Y en un esferoide de mayor tamaño ya vemos ese núcleo necrótico, ¿no? Que hay células que no se están reproduciendo. Y pues bueno, los esferoides como modelo para el estudio de la biología del cáncer nos permiten realizar ensayos, como les mencionaba, de respuesta a fármacos, que muchas veces esos fármacos son dependientes a metabolismos de glucosa, a hipoxias y a proteínas de señalización. Entonces, cuando nosotros ingerimos un fármaco para el cáncer, su forma activa no va a ser liberada hasta que se encuentre, por ejemplo, con muy bajas cantidades de glucosa o con muy altas, o con condiciones de hipoxia. Entonces, justamente los fármacos tienen una metamorfosis que ha sido la evolución de la farmacología, dependiendo de las condiciones que queramos atacar, ¿no? Una duda ahí. Sí. ¿Cómo hace la difusión de oxígeno? ¿Cómo así que el ¿Cómo lo esferoide? estudian? No. ¿Cómo obtienen esas imágenes? Esto es microscopía de fluorescencia, epifluorescencia. Bueno, esto es confocal, ¿no? Pero esto es epifluorescencia. Hay reactivos ya que te generan, así como tú haces marcadores de viabilidad, como es apoptosis, detectan la difusión de oxígeno. De hecho, ahí está uno de ellos que se llama hipoxia rate, como tal. Todo esto iría más que nada explicando el fenómeno de difusión clásico, que a mayor tamaño es más difícil que entren nutrientes y todo esto. No tengo mucho conocimiento yo de la parte de fisiopatología en oncología. Tengo entendido que muchas veces los tumores tienen procesos de angiogénesis que hacen que tengan toda esa difusión, esa disponibilidad de nutrientes, oxígeno y demás metabolitos para seguir proliferando. La pregunta sería, ¿qué tan posible o todavía está muy limitada esta parte en hacer un esferoide o un organoide que pudiese presentar este mismo proceso de angiogénesis dentro del esferoide?
Sí, pues como lo mencionas, esa es la magia del cáncer, ¿no? Que es capaz de autonutrirse, por así decirlo. Sí hay, de hecho los estudios son muy interesantes y la línea de cáncer puede variar, pero las células que se utilizan para eso son HUVEC, que son epiteliales que forman justamente el proceso de vascularización. Y sí hay esos artículos. Y es una cosa bastante interesante. Aquí quizá lo que estamos viendo son tumores un poco en estadios un poco menos agresivos. O sea, ya cuando tienes una vascularización de tu tumor, pues ya no, o sea, muy seguramente hay metástasis en todo el cuerpo. De hecho, uno de los detonantes de la metástasis es el proceso de angiogénesis. Entonces, pues bueno, esto quizás es una etapa temprana de lo que serían los tumores, ¿no? Y otro punto importante también, justo como les mencionaba, la respuesta a fármacos. Por ejemplo, en estas, voy a dejar el mouse aquí. En estas gráficas tenemos en este caso el porcentaje, ¿no?, de células viables y aquí la concentración de un fármaco que es anticancerígeno, que es el topotecan. Entonces, en azul vemos la respuesta de un cultivo en monocapa. Entonces podemos observar cómo a concentraciones muy bajas del reactivo ya hay una sensibilidad, ¿no? Y ya hay una caída en la proliferación y el crecimiento. Sin embargo, por así decirlo, aunque es un fármaco anticancerígeno, la respuesta de los cultivos en 3-2 de los esferoides es un poco más retardada y es más dependiente a concentraciones mucho más altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para calcular las S50 o todos estos parámetros, pues utilizar un cultivo en monocapa pues no nos da una versión real de la sensibilidad al fármaco, ¿no? Y por ejemplo en esta otra imagen, en este caso la finasterida es un fármaco que se utiliza para crecimiento del cabello, pues no tiene nada que ver con cáncer, y sin embargo hay una sensibilidad y una muerte incluso en la proliferación de las células en cultivos 2D en comparación con los esferoides. Realmente pues no les hace nada y las células en 2D pues son bastante sensibles, ¿no? Estos son más adelante vamos a ver muchas más gráficas como esas, más adelante es ahorita ya. Vamos a empezar con la parte de los artículos, ¿no? La mayoría las terminó a las 3 de la mañana, entonces por ahí no va a tener tanto glamour. Por ejemplo, este fue en el 2013, como mencionaba son heterosferoides, eso quiere decir que están conformados por distintas células. De tumor de hígado en matrices de colágeno, ¿no? Entonces, como veíamos en las parte de técnicas, ¿qué incluyen? Tenemos células de cáncer de hígado, HEPG2, tenemos células estromales que son fibroblastos, tenemos lo que vemos aquí es un heterosferoide y tenemos una matriz extracelular de colágeno y en forma de asterisco la doxorubicina, ¿no?, que va a ser el anticancerígeno. Entonces el procedimiento como tal, tienes todas tus células o tu cóctel de células en cultivo, usas método hanging drop a la antigüita sin microarreglos, por ejemplo. Entonces ya tienes tus esferoides, los pasas a tus cajas de PET o lo que tú gustes y los cubres con su matriz extracelular, que en este caso es colágeno, y agregas el anticancerígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estas gráficas tenemos lo que sucede en un cultivo monocapa y en un cultivo en 3D. Tenemos el término de viabilidad celular, el tiempo en días a la exposición, y lo que vemos aquí es qué pasa con, por ejemplo, el control de células en monocapa sin la droga anticancerígena, pues ningún problema. El cultivo sigue vivo como siempre. Pero cuando lo expones al anticancerígeno, obviamente en cuestión de 4 días ya tienes una viabilidad completamente de cero, ¿no? Esa es la respuesta de una monocapa. ¿Qué pasa en un cultivo 3D? Aquí ya entran en juego muchos más elementos. La monocapa obviamente pues es solo de células HEPG2, porque ahí pues tienes que hacer una monocapa. El cultivo 3D tiene HEPG2, tiene fibroblastos y tiene además una matriz extracelular, que es básicamente los 3 básicos que hay en un tumor real, ¿no? Una matriz y distintas células. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando el esferoide lo pones sin colágeno y lo expones al tratamiento por 4 días? Esto ya son los 4 días. Cuando no tiene matriz extracelular, aquí podemos ver que es mucho más sensible.
¿sí? Entonces, de cierta manera, el fármaco, que es como tal anticancerígeno, tiene un impacto directamente, ¿no? Y cuando lo cultivas, perdón, este es un homosferoide, únicamente de células hepáticas. Entonces, hay una respuesta bastante notoria. El mismo homosferoide, puras células hepáticas, en matriz de colágeno, tiene una resistencia mayor justamente por los temas de difusión, por ejemplo, a pesar de que es de una sola célula. Y cuando tienes el heterosferoide, suena muy políticamente incorrecto, ¿no? Homo y heterosferoide, pero bueno. Cuando tienes el heterosferoide con y sin matriz extracelular, la respuesta, por ejemplo, en cuestión de viabilidad es muy distinta, ¿no? Tienes todavía una supervivencia casi 80% a pesar de que lo estás exponiendo a un anticancerígeno. Entonces, esa es la diferencia de respuesta que nos da de sensibilidad de los fármacos. Y aquí también, justo como dice ahí, la conclusión del artículo es que el modelo de los heterosferoides presenta mayor resistencia a los fármacos que los cultivos en monocapa. Eso es evidente. Y que los homosferoides, o sea, trabajar también, no porque ya sea un cultivo 3D ya va a ser lo mejor, no, hay que emular una mejor condición. Y bueno, menciona que los heterosferoides que tienen fibroblastos y células estromales presentan mucha más resistencia a estos fármacos. Me pasé esa imagen, pero así es como se ve un homosferoide de pura G2, células cancerígenas de hígado, teñidas con vivas muertas. Ahí se ve adentro como el núcleo necrótico. Y la parte de abajo son los heterosferoides con G2 y células estromales. Vemos también cómo la morfología es bastante distinta, ¿no? Bueno, ese es el tema de la sensibilidad en cuestiones de drogas anticancerígenas. Tenemos este artículo también, este es del 2010. Este fue, por así decirlo, como un caso de éxito. En 2010 estaban haciendo todos los ensayos, estaban proponiendo estas terapias y actualmente pues ya son una estrategia farmacológica, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí? Dice eficiencia o eficacia del catumaxumab, que es un anticuerpo en la muerte o asesinamiento de los esteroides mediadas por PBMCs, que son células del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué se utilizó para este artículo? Pues tenemos un carcinoma multitumoral, perdón, un carcinoma tumoral multicelular. Igual, esto viene directamente de tejido vivo de pacientes. Entonces, tiene la biopsia y se crece el esteroide. Y una cuestión clave es que este tumor es positivo para EpCAM, que es una integrina que está presente en las membranas celulares, que funciona para adhesión, comunicación, etcétera, etcétera. Pero está presente en ese tumor. Otro de los elementos implicados pues, son los PBMCs, que son estos leucocitos de sangre periférica que traen monocitos, macrófagos, natural killer, linfocitos, etcétera, etcétera. Y el anticuerpo catumaxumab. Entonces, la cuestión con el catumaxumab es que es un anticuerpo de tipo IgG, ustedes los conocen que son como esta clásica forma de V. Entonces, se dice que es trifuncional porque uno de las regiones de las FAB reconoce un CD3, que es una molécula presente en células del sistema inmune, o sea, todos los PBMCs, y la otra reconoce a EpCAM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a contaminar esta pera. Si tienes el anticuerpo, uno se pega al EpCAM, entonces se une al tumor, el otro se pega al PBMC y le queda la fracción FC, que es la fracción de funcionalidad o de respuesta, y esa reacción se comunica con las células PBMCs y monta la respuesta inmune. Entonces la respuesta inmune aquí consiste en lo que vemos aquí. La primera columna es el control. Entonces en la primera parte tenemos marcaje para PBMCs, los puntitos cafecitos son PBMCs. En la columna de medio, o en la fila de medio, tenemos marcaje para proliferación y abajo para apoptosis con fluorescencia. Entonces vamos aumentando la concentración del anticuerpo en presencia de PBMCs. ¿Qué es lo que pasa? A condiciones, por ejemplo, concentraciones de 0.1 nanogramos por mililitro, ya se ve una migración al interior del esteroide de los leucocitos, que serían estos puntos cafés de aquí. Y a su vez se ve obviamente un decremento en el tamaño del esferoide. La proliferación, por ejemplo, pasamos de tener justo todo este núcleo necrótico y la proliferación en la parte exterior a casi desaparecer, ¿no? O sea, se
está inhibiendo la proliferación por la inclusión de los PBMCs al tumor. Y pues bueno, por ejemplo, a concentraciones de 2.5 ya tenemos una invasión completa de los linfocitos al tumor y pues una desaparición como tal. Y por ejemplo, lo que vemos aquí, les mencionaba del núcleo necrótico que se tiene en los esferoides, en este caso del control, aquí está el núcleo necrótico, ¿no? Aquí se están muriendo las células, acá no. Conforme va aumentando la invasión de linfocitos y la concentración del anticuerpo, ese núcleo necrótico migra, y estas de por sí ya están muertas, migra a la parte exterior. Entonces se está, como dice ahí, asesinando el tumor, ¿no? O sea, vamos haciendo más pequeñito por la infiltración de los PBMCs. Y en esta gráfica solo es para demostrar la trifuncionalidad del anticuerpo. Ahí hay distintas combinaciones. Por ejemplo, hay una combinación que solo tiene el fragmento FAB, que solo se une al CD3 y al EpCAM, pero no tiene la región funcional. Entonces, ¿qué pasa? Se une al tumor, se une a la célula, pero no hay como tal una comunicación del monto de una respuesta inmune. Sí hay un decremento, que es por el hecho de que ya está haciendo una comunicación entre célula y tumor, ¿no? Ya están ahí. Pero, por ejemplo, cuando tienes, en este caso el blanco es como tal el anticuerpo completo, estamos hablando que el esferoide, por ejemplo, el volumen, la dimensión del esferoide, es completamente nula a los 7 días, ¿no? Y hay otra combinación que es el VILU, que en este caso es unión a EpCAM, unión a CD3, pero de ratón, y la fase y la región funcional. Entonces, ¿qué pasa? Se unía al tumor, había una deficiencia de unión a los leucocitos, porque es para ratones CD3, pero estaba presente la región funcional. Entonces, si había linfocitos que tuvieran interacción con la parte funcional, montaban respuesta. Pero, pues igual, bastante deficiente, ¿no? A pesar de que sí hay un decremento, pues es bastante deficiente. Entonces, les menciono que este es un caso de éxito porque se confirma la importancia de la trifuncionalidad de este anticuerpo en la respuesta antitumoral, y todos los datos que se obtuvieron de este tipo de publicaciones y de ensayos preclínicos confirman que ese anticuerpo era un fármaco prometedor para los tratamientos anticancerígenos solo en tumores EpCAM positivos, ¿no? Entonces se monta, por así decirlo, una solución farmacológica, toman una biopsia de tu tumor, le hacen análisis, eres EpCAM positivo, te suministran con Cetuximab y pues muy posiblemente tengas una regresión tumoral, ¿no? Entonces eso fue en 2010, ahorita está disponible ese anticuerpo para tratamiento anticancerígeno. Y lo mismo sucedió con el Trastuzumab, que fue incluso un poco más famoso, no sé si alguna vez lo han escuchado. Es exactamente el mismo fundamento, simplemente Trastuzumab interacciona directamente con las células natural killer, y pues ahí se alcanza a ver, por ejemplo, tenemos el esferoide sin el anticuerpo y sin las células, está intacto. Con las células pero sin el anticuerpo, se ve que hay una invasión y una presencia de las CDKs, pero no hay una destrucción. Y cuando se coloca el anticuerpo que hace la conexión y monta la respuesta, pues hay una destrucción del tumor, ¿no? Entonces, estos dos han sido flancos terapéuticos que han pasado la prueba, por así decirlo, en temas de cáncer. Vamos entonces a la parte de neurobiología. ¿Cuánto tiempo llevo? Creo que eran como una hora, ¿no? ¿Ya me pasé? Bueno, me voy mucho más rápido. Bueno, neurobiología. ¿Cuál es el tema con la neurobiología? Aquí los sistemas en 3D juegan un papel muy importante en enfermedades que están enfocadas al desarrollo, ¿no? Y un caso de eso pues es ese artículo que me parece muy interesante, está hecho en 2017. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hay una enfermedad que es un síndrome que se llama síndrome de Miller-Dicker, que provoca una desorganización en el desarrollo neuronal y provoca alteraciones en la región cortical del cerebro. Entonces los pacientes se ven así. Entonces tienen estas protuberancias en la parte cortical por problemas en los planos de diferenciación, por así decirlo, del desarrollo neuronal. Entonces, lo que hicieron en este artículo fue, tienen pacientes positivos para el síndrome de Miller-Dicker, obtuvieron fibroblastos, una muestra de piel,
hicieron una reprogramación celular, que es como se obtienen las células pluripotentes inducidas, o sea, de fibroblastos. Usaron regresión celular para convertirlas a células pluripotentes. Una vez que tienes células pluripotentes, generaron organoides de cerebro de dos tipos: el wild type, que es de un paciente sano, y el que tiene el síndrome de Miller-Diecker. Y lo que observaron pues fueron distintas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, en la membrana apical, que es esta formación aquí, que debe ser una elipse como tal, en los pacientes sanos pues no había problema. En Miller-Diecker había una desorganización total. Por ejemplo, la tubulina, que son elementos indispensables para la estructura celular, en los pacientes normales pues no había ningún problema, estaban bien dirigidas. En Miller-Diecker había una serie de diferencias, ¿no? Y justamente en los planos de división, que son los que provocan estas protuberancias en la parte cortical, en los pacientes sanos hay planos de división que se dan por comunicación célula-célula de manera horizontal, que dicen estamos aquí y nos vamos a reproducir aquí y la siguiente se va a reproducir a cierta distancia, ¿no? Pues en Miller-Diecker esa comunicación no está presente, esa ruta de señalización se pierde y pues hay proliferación uno arriba de otra y forma estas estructuras ahí un poco protuberantes. Y lo interesante de este artículo pues es justamente que menciona algo con respecto a los modelos animales. Entonces, por ejemplo, dice, a pesar de que los modelos del ratón han confirmado el rol de ese complejo que está presente en la cuestión de señalización, dice, han fallado en recapitular la severidad del fenotipo humano. Entonces, los estudios en ratón te dicen que tienes una deficiencia en estas proteínas de señalización, LIS, NDL, etcétera, etcétera. Pero no tienes una idea de cómo es un fenotipo real en un paciente. Entonces, dice, los progresos recientes en la modulación del desarrollo del cerebro humano in vitro, usando la capacidad de las células pluripotentes para reorganizarse en organoides neurales, de diferentes subtipos celulares, que se organizan espacialmente de manera similar a lo que sucede en un cerebro humano normal y recapitulan los patrones de expresión genética del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que con los organoides tenemos una recapitulación casi exacta de qué sucede en cuestión fenotípica, de estructura, de patrones moleculares con aquellas personas que tienen el síndrome de Miller-Diecker. Y pues aquí hay algunos datos del artículo. Por ejemplo, en la parte de arriba es cómo se ve que se va generando el organoide. Podemos ver esos loops de proliferación. Entonces, en 25 días tienes organoides funcionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las primeras diferencias que vemos? Los organoides de pacientes sanos tienen cierto tamaño. Los que tienen Miller-Diecker, su tamaño es mucho más pequeño, para empezar. La cuestión de la organización de la proteína de estructura, que es la alfa-tubulina. En los pacientes sin ningún problema se tienen las distribuciones normales. Esta es la zona de proliferación y se tienen las alfa-tubulinas bien orientadas. En los pacientes con Miller-Diecker hay una falla aquí en la cuestión de los niveles de proliferación y pues la tubulina está completamente alterada, ¿no? Entonces, ¿qué se probó en este estudio? Ya se identificó cuál es la ruta de señalización que afecta, ya se sabe qué proteínas son. Entonces lo que hicieron es utilizar un fármaco para tratar de revertir esa condición. Y en esta parte de arriba vemos el control de los pacientes sanos. Vemos aquí las proteínas de la zona ventricular que forman perfectamente ese elipse. Aquí vemos también el SOI, es un marcador para distribución de proliferación. Entonces vemos que todo está sano. ¿Qué pasa con un paciente Miller-Diecker? Todo se ve alterado, no hay formas bien definidas. Cuando se coloca el fármaco inhibidor de la ruta de señalización, de cierta manera se menciona que hay un rescate fenotípico, porque ya no vemos este mismo desorden, sino vemos un poquito más organizado y estructurado la superficie neuronal. Entonces, pues este estudio concluye que para empezar, el desarrollo de este modelo celular que exhibe las deficiencias morfológicas, pues cobra un papel muy importante, ¿no? Porque además de tener los rasgos moleculares, tiene los rasgos fenotípicos. Esta es la explicación de por qué el modelo murino no funcionó. Entonces dice, las células radiales de la glía, que son las que se están reproduciendo,
En los humanos tienen una mayor capacidad de proliferación y de expansión, y en los roedores esta capacidad disminuye. Entonces, aunque tengas una alteración, la evidencia, por así decirlo, física no la vas a notar porque esas células no tienen la misma capacidad de proliferación que las células humanas. Entonces, por eso falló el modelo murino. Se identificó entonces esta ruta de señalización y con un fármaco se realizó este rescate fenotípico. Y finalmente, pues bueno, este estudio resalta el potencial de los modelos organotrópicos de tipo 3D en el entendimiento de los procesos de desarrollo y de alteraciones relacionadas a algún padecimiento. Tenemos otro que es igual en cuestión de desarrollo cerebral, que es con el virus del Zika, que fue muy popular. Sucede exactamente lo mismo. Tenemos la producción de los organoides, así es como se ve. En este caso tardaron 30 días, otro 25. Y se tiene cómo se ven los organoides sanos, ¿no? Aquí vemos buena distribución de tamaño, hay marcadores para pluripotencia, que es TBR2 y MAP2, y se ven justamente esas zonas que le mencionaba: la zona ventricular bien organizada, alfa-tubulina y la capa cortical, sin ningún problema. Cuando hay una infección con Zika, sucede lo siguiente. La primera columna es el control, a los días 0, 3 y 6, no pasa nada. Cuando se empieza a hacer la inoculación con el virus a diferentes concentraciones, 0.1 y 10, lo primero que se nota es un cambio de tamaño, ¿no? Y un cambio de morfología. Y es justo lo que pasa con lo que se ve en esta imagen de aquí. La primera fila es el control, tenemos DAPI para núcleos, el 4G2 es la proteína del virus, como la primera es el control, no hay virus. CC3 es la caspasa 3 que está involucrada en la ruta de señalización de la apoptosis, y el MERS, que es todo junto. Entonces, vemos que evidentemente hay apoptosis por procesos normales, pero no hay infección por virus. La segunda fila es la primera concentración del virus y la tercera es la concentración más alta. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Presencia de la proteína 4G2 del virus en toda la zona del organoide. Tenemos una apoptosis generalizada que está provocando muerte celular, y así es como se ve un MERS, ¿no? O sea, tenemos básicamente una infección completa en todo el organoide. Entonces, este artículo, que es del... no tiene fecha, no tiene fecha. Ah, no, sí tiene, lo puse acá atrás. De 2017 también. Sienta las bases de un módulo infeccioso del virus del Zika en organoides neurales. Entonces, demuestra que es una prueba fehaciente, que se pueden hacer análisis a partir de estas infecciones. Y aquí ya sobre todo identificaron una correlación entre qué tanto estás infectado con qué tanta presencia de caspasa 3 tienes. Entonces, ese ya es una cuestión de análisis que te puede dar pie a buscar un blanco terapéutico en etapas tempranas de infección. Y finalmente, hablando de la prueba de fármacos, quizás esto es lo que más pueda parecerles útil, porque no es tanto investigación. La prueba de fármacos nos permite trabajar con cultivos 3D, una mejor expresión genética y función metabólica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las etapas de descubrimiento de fármacos? Empezamos desde el inicio con identificar algún blanco terapéutico, ¿no? Por ejemplo, los que hacen biotecnología marina, alguna toxina de mar que tenga interacción con algún canal iónico, etcétera, etcétera. Eso pues es identificar y caracterizar cuál es el blanco terapéutico y ligarlo a una enfermedad. O sea, este canal iónico tiene tal papel importante en esta enfermedad, por eso es un blanco terapéutico. Después hay que hacer un screening de todos los compuestos activos que tienen actividad sobre ese canal. Y aquí es donde, si tienes 150 compuestos a probar, te das cuenta que 3 son los únicos que afectan ese canal iónico, ¿no? Entonces ya tienes tus 3 candidatos. Luego hay que hacer validaciones de HIT, ¿no? Que en este caso es ver si esos blancos terapéuticos afectan y van dirigidos en un sistema un poco más complejo a ese elemento que quieres modular. Después es demostrar la eficacia, modelos animales, celulares, etcétera, etcétera. Una vez que tienes todo eso listo, haces una optimización, dices estas concentraciones son las buenas, así va a funcionar, lo voy a esta presentación, etcétera, etcétera. Y ahora sí, te vas a hacer una
el desarrollo de un fármaco candidato a ser blanco terapéutico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces llegamos a este punto únicamente desde aquí y aquí. Entonces, un ejemplo que cuando estaba haciendo mi posgrado lo vi, estaban probando toxinas de conos marinos. Entonces decía, tenemos 15 toxinas que generan una alteración en canales iónicos que están ligados al dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo esas toxinas a un sistema vivo, cuando esté sintiendo dolor, va a reducir esa percepción de dolor. Entonces, las pruebas, por ejemplo, las hacían un tanto crueles, calentaban una planchita, ponían ratoncitos y obviamente pues a cierta temperatura el ratoncito ya empezaba a brincar, ¿no? Entonces, a esos mismos ratones en las plantas de las patitas les inyectaban la toxina y pues veían si toleraban un poco más la temperatura, ¿no? Entonces, pues me parece una medición bastante indirecta. Muchos de los ratones presentaban respuestas inmunológicas. Entonces, pues bueno, fue esa la cuestión. A pesar de eso, muchas de esas toxinas llegaron como propuesta para tratamientos cosmetológicos, ¿no? Entonces se brincaron de aquí, de identificarlas y semiprobarlas, a querer pagar por una patente. Entonces, cuando entras en este punto de las etapas clínicas, los trámites, los papeles y las firmas ya tienen 6 ceros, ¿no? Entonces, es muy importante y te puedes ahorrar muchísimo dinero haciendo un buen planteamiento antes de este punto. Entonces, ahí, lo que está entre descubrir el compuesto activo y probar en un sistema es muy importante. Entonces, bueno, esto que está aquí es un esquema de las etapas de la presencia de los fármacos en un sistema humano. En este caso hay criterios que se llaman ADME-TOX, que son ADME por las siglas, de absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad. Entonces, cuando tú tienes un fármaco, casi la mayoría de los fármacos entran de manera oral, hay una absorción en el sistema, hay una distribución, un metabolismo en el hígado, después llegan a los tejidos y a los sitios de acción, y posteriormente la secreción. Entonces, cuando tú estás generando un medicamento, es muy importante pasar estos criterios para saber que tiene buena absorción y que no se queden los tejidos iniciales, que el metabolismo no afecte el hígado, que la distribución sea adecuada y si tú tienes un medicamento para el dolor, que no te cause inflamación en la rodilla, por ejemplo, ¿no? Y que puedas medir de verdad cuánto se está excretando de ese compuesto activo que estás utilizando para no generar con personas, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas, una acumulación de compuesto activo que pueda hacer daño. Y en este caso nosotros vamos a centrar en el metabolismo, que es algo muy, muy importante. Porque, al igual que los riñones, el hígado pues, es el que se lleva la peor parte en todas nuestras gripas, ¿no? Empezamos con la cuestión de los hepatocitos. Esto ya les he explicado. Tenemos el crecimiento, es como se ve al día 1, al día 5 ya tenemos hepatosferas bien definidas. ¿Y qué es lo que nos da una hepatosfera a diferencia de un cultivo en monocapa? Pues es lo siguiente. Como saben, los niveles de albúmina y citocromo son muy importantes en el hígado porque el citocromo es una proteína para el metabolismo y la albúmina pues, es esta proteína que está altamente expresada en el hígado. Entonces, lo que tenemos aquí es que en cultivos en 3D, al día 5, 7, 14 y 21, los niveles de albúmina y citocromo son bastante altos, muchas veces más que los que se tienen en un cultivo en 2D. Otra de las situaciones es que, por ejemplo, en este caso se mide viabilidad con luciferina. A las 3 semanas todavía tenemos bastantes células vivas en cultivos en 3D en comparación con cultivos en 2D que al día 5 ya se están muriendo, ¿no? Y finalmente, pues bueno, como tal se midieron los niveles presentes de albúmina en sobrenate cultivo 2D y 3D y se tienen mayores niveles en los cultivos en 3D. Entonces, esto nos habla de que en los esferoides generados de hígado tenemos condiciones que emulan mucho más realistas lo que pasa en el hígado, ¿no? Y aquí tenemos un par de artículos. La primera es una evaluación comprensiva de modelos de hígado para la predicción de daño de hígado ante fármacos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? En este caso, se utilizaron esteroides de hígado y se determinó el efecto
un cóctel como de 64 fármacos. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese estudio, en las hepatosferas se logró discernir entre 4 compuestos que son hepatotoxinas y 4 que no causan daño. Entonces, es lo que vemos ahí. Por ejemplo, empezamos con, bueno, tengo todo, acetaminofén. Acetaminofén es el paracetamol que nos tomamos casi una diaria, ¿no? Entonces, el paracetamol medido en niveles de albúmina y urea, que son metabolitos muy importantes en el hígado, a cierta concentración ya se vuelven hepatotoxinas, ¿no? Entonces, el paracetamol, y de hecho, estos solo son un ensayo de validación, ya se saben que esos 4 son hepatotoxinas, ¿no? El diclofenaco, que nos duele algo y ya nos tomamos 2 diclofenacos, también causa daño hepático. Tolcapone, que es para la enfermedad de Parkinson, causa daño hepático. Troglitazona, que es para el tratamiento de la diabetes tipo 2, causa daño hepático. Y por otro lado, las aspirinas, el dextrometorfano, el propanolol, a pesar de que las dosis son muy altas en concentración, mantienen los mismos niveles, es decir, no causan ningún daño. Entonces, esto nos dice que los modelos hepáticos en 3D tienen una respuesta similar a lo que sucede en un tejido y sobre todo dan fe de que los fármacos que dieron positivo para daño hepático en modelos in vivo dan positivo en modelos in vitro. Finalmente, este artículo, que es el que más me gustó porque es un artículo bastante completo, es del 2016, hacen una caracterización de hepatocitos hepatocitos primarios en un modelo para inducir daño hepático, para ver función del hígado y infección. Entonces, lo mismo que todos, generamos nuestros hepatocitos. En este caso tenemos hepatocitos al día 8 y 35 con marcadores para citocroma, albúmina y EMERGE. Entonces vemos que son hepatocitos muy similares en etapas tempranas y en tiempos muy tardíos. Están completos, están funcionando bien. Temas de viabilidad medidas por ATP. Al día 35 la viabilidad sigue al 100%, se hacen completamente funcionales. Eso nos habla de que los hepatocitos son, las hepatosferas pueden estar en cultivo por 5 semanas, mostrando condiciones muy aceptables, similares a lo que sucede en un sistema in vivo. En este diagrama de Venn que está aquí arriba, se analizan las siguientes cosas. Hepatocitos en hepatosferas a los 7 días, cultivos en monocapa a las 24 horas, cultivos en monocapa a las 7 horas. Se hizo un ensayo de metabolómica y proteómica y los resultados fueron los siguientes. En los cultivos en 3D a los 7 días, solamente hay diferencias de expresión en 132 proteínas, comparado de un hígado con una hepatosfera. En un cultivo 2D a los 2 días hay 457 proteínas que generan discrepancia de expresión. Y en un cultivo en 2D a los 7 días hay 358, como que se restableció. Pero aún así eso nos dice que el proteoma del metaboloma es mucho más similar en cultivos 3D que en cultivos 2D. Y el otro resultado muy interesante que tienen es el siguiente. Aquí también probaron diferentes fármacos. En este caso todos son cultivos en 3D a las 48, a las 7 y a los 28 días. Y tenemos marcadores de viabilidad. Entonces, el verde es qué es lo que pasa en tiempos tempranos y el azul es qué es lo que pasa en exposiciones crónicas. Y la principal diferencia que tenemos es aquí con el fármaco, se llama fialuridina, que es justamente un fármaco que se utiliza para combatir la infección de la hepatitis C. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A las 48 horas, a pesar de que tiene 100 microgramos de fialuridina, la hepatosfera está como si nada, no sucede nada. Sin embargo, a los 28 días, incluso con una concentración de 1 micromolar, ya hay una viabilidad de 0. Porque durante 28 días estuviste dando un micromolar de ese reactivo. Entonces, fármaco. Entonces, esto nos habla de un ejercicio de exposición crónica. Aparentemente, un fármaco a los 2 días no te pasa absolutamente nada a pesar de que metas una concentración muy alta. Pero si te expones a dosis muy bajas, hay un cambio de viabilidad. Entonces, este es un ensayo de hepatotoxicidad crónica que está bien representado por una hepatosfera. Y bueno, finalmente se ilustra el potencial de los esteroides justamente para representar una hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, se pueden hacer debido a que duran bastante tiempo ensayos de toxicidad crónica.
Y finalmente se hizo un ensayo de infección y respuesta hepática. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene marcado con GFP un adenovirus. En este caso, en el control no hay adenovirus. En los hepatosferas más ADGL, que es el adenovirus, ahí está la presencia. Entonces, número 1, se demuestra que los esteroides hepáticos pueden ser modelos para infección por virus. Ahí están presentes. Y lo segundo es que las hepatosferas pueden mostrar una respuesta inflamatoria de nivel inmunológico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí dos antibióticos, tormofloxacina y levoxatina. La tormofloxacina genera toxicidad de daño hepático únicamente cuando hay inflamación del tejido. Entonces, cuando se coloca tormofloxacina sola, hay cierto daño a concentraciones altas, evidentemente. Pero cuando la hepatosfera está infectada por un virus y presenta un estadio de inflamación y se agrega la tormofloxacina a concentraciones incluso un tanto bajas, ya hay daño hepático, ¿no? Entonces, esto quiere decir que son modelos que pueden representar respuestas incluso de nivel inflamatorio in situ. Y a diferencia, por ejemplo, de la levofloxacina, esa no hay ningún problema, es un antibiótico que con o sin inflamación no genera daño hepático y se ve claramente en la viabilidad de la hepatosfera, ¿no? Entonces, conclusiones de este artículo bastante extenso. Los esteroides hepáticos derivados de los hepatocitos primarios exhiben semejanzas estrechas entre las condiciones reales de un hígado, ¿no? A nivel proteoma, fenotipo, morfología y molecular. La manutención de la viabilidad pues es un tema que nos permite hacer ensayos de toxicidad crónica, y finalmente son modelos versátiles para enfermedades hepáticas, factores de riesgo de toxicidad y invasión por virus. Eso fue todo las aplicaciones. Ya pasé como 2 horas, ¿verdad? Muy rápidamente, esta ya es la última diapositiva. Puse promesa comercial del cultivo en 3D porque fue un título en un libro que me pareció muy interesante. Ya lo que está ahí no tiene nada que ver con la promesa comercial, pero lo que decía ese título era que a partir de 1990 hubo un boom en la generación de empresas que prometían regeneración de tejidos, injertos de piel, injertos de órganos, generación ex vivo, bla, bla, bla. Porque se empezó a trabajar con los sistemas en 3D. Entonces todos dijeron, ahí está el dinero, fundaron su empresa y ahorita creo que no hay ninguno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, principalmente se ubica el cultivo 3D en la cuestión de injerto de tejido, y está bien. Yo trabajo con un doctor en Monterrey que tiene su clínica que genera injertos de piel a partir de cultivos 3D. Y debo decir que lo hace de buena manera porque todo su sistema lo utiliza con reactivos que son de grado Cell Therapy Systems, que son reactivos sin componentes animales, libres de suero, químicamente definidos, completamente para un 3D. A diferencia de muchos otros clientes que tengo que todavía utilizan suero fetal bovino, pues por ahí hay ciertas discrepancias, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó y por qué fallaron todas esas empresas? Porque inicialmente los costos de las técnicas y los reactivos eran muy costosos y poco accesibles. Había poca información y era muy difícil generar estos sistemas. Entonces, aquí hay un punto importante en la cuestión tanto del cultivo 3D y otro tema, por ejemplo, aparte como el de células madre. Ahorita hay, pues, brotan las empresas que venden células madre. En Guadalajara tienen muchas que siguen utilizando suero fetal bovino para tratamientos de células madre que van reimplantados en pacientes. Entonces, ¿por qué sigue sucediendo eso? Porque no hay legislación. Entonces, toda la parte de injerto de tejidos, de cultivo 3D, están en un limbo porque no encajan ni en la legislación de terapia celular que tenemos en México, ni en la de dispositivos médicos. Entonces, queda un hueco en la legislación que te permite hacer hasta ahorita lo que quieras. E incluso, bueno, te dificulta muchos otros procedimientos. Por ejemplo, este cliente en Monterrey, para que certificara su laboratorio ha pasado al menos 2 años intentándolo, porque como la ley no le dice al que va a firmar qué es lo que tiene que ver o qué es lo que tiene que revisar, y evidentemente no sabe, pues no puedo certificarte en algo que no sé qué tengo que ver. Entonces, bueno, esas son cuestiones del gobierno. Ahora, el punto que yo le veo al cultivo 3D y de dónde es que se puede sacar provecho de esta técnica.
La ganancia que se puede adquirir de estas tecnologías es el enfoque muy individual en etapas clave del desarrollo de propuestas de valor. Es decir, si yo produzco fármacos, saber en qué punto debo de reemplazar mis modelos, en qué punto puedo agregar controles de tipo de cultivos 3D. Por ejemplo, si hago dispositivos médicos que vayan a ser biocompatibles, incluir este tipo de modelos que incluyen una estructura morfológica más similar a lo que vamos a encontrar en un cuerpo humano o cualquier ser vivo. La prueba de nuevos compuestos terapéuticos, justamente como mencioné en el diagrama, si en el punto exacto empezamos a cambiar de modelo, nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. La cuestión del cáncer en estudios ex vivo también. Y bueno, realmente aquí el tema es conocer la técnica, saber qué es lo que nos permite hacer, cómo lo podemos identificar y dónde lo vayamos a usar, pues es decisión de cada quien. Y pues bueno, la ventaja de esto es que ya las bases están sentadas, ya no estamos como en 1990, ya está la bibliografía, ya está la información, los reactivos no cuestan lo que costaban, entonces está la mesa servida para empezar a migrar estos modelos. Y pues bueno, conforme va saliendo más información, ganan más relevancia clínica, que en un punto yo espero que se empiece a solicitar cero uso de modelos animales y se empiezan a usar este tipo de sistemas, ¿no? Y bueno, eso es todo. Como saben, yo vengo de Fisher Scientific, pero esta plática es una plática cero comercial. Únicamente voy a compartirles un poquito de lo que más o menos tenemos conocimiento, pero si alguno de ustedes quiere tratar conmigo otro tipo de temas comerciales, ahí está mi contacto, ¿no? Espero que... Perdón, ahí está. Y pues, muchas gracias.